7 de la mañana con 46 minutos, 7 con 46 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado, el economista Diego Borja, ministro de Finanzas, analista económico. Nos acompaña vía telemática. Qué gusto saludarle, economista Borja. Buenos días, bienvenido a Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo presentó las cifras de desempleo en el país, que llega al 3.7%, pero lo más preocupante es las cifras del empleo informal, cómo ha crecido la informalidad, que llega prácticamente al 54,4% de acuerdo a las cifras del IES. Con ese escenario de informalidad y de desempleo, recibirá el país el nuevo presidente Daniel Noboa. Él ha hecho algunos ofrecimientos para combatir esta realidad. No sé si serán suficientes bajo su experiencia, economista Borja, cómo mirar estas cifras que nos muestra el INEC sobre la situación laboral en el país y, en ese sentido, qué debe hacer la nueva administración gubernamental para mejorar esas condiciones. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un saludo para toda la audiencia. Sí, efectivamente, los datos de empleo, desempleo, de empleo adecuado sobre todo, siguen manteniéndose en niveles extremadamente bajos. Para ser muy simple, 1 de cada 3 ecuatorianos solamente tiene empleo adecuado. 1 de cada 3. Eso quiere decir que el resto de la población económicamente activa, 2 de cada 3, no tienen un empleo adecuado, tienen un empleo informal, tienen un empleo no remunerado o están simplemente en absoluto desempleo. Y cuando se mira las cifras segmentadas, esta problemática la sufren sobre todo los jóvenes y sobre todo las jóvenes mujeres. Es decir, las condiciones de empleo adecuado para jóvenes mujeres son incluso más dramáticas, más graves que para el resto, el promedio de la economía. Entonces, es una situación que se viene manteniendo ya durante 6 años. Las cifras de empleo adecuado empezaron a caer durante el gobierno de Lenín Moreno. Se agudizaron, obviamente, durante la pandemia en el año 2020, porque la economía tuvo un gravísimo proceso de recesión, de caída en el crecimiento, pero se han mantenido. Y durante estos últimos 6 años no se ha logrado mejorar esos niveles de empleo inadecuado, ese poco empleo adecuado, porque las políticas económicas que se han impulsado durante todo este tiempo son políticas recesivas, son políticas que contraen, son políticas que no expanden la economía. Y eso ha sido una constante durante el gobierno de Moreno, durante el gobierno de Lazo, y ojalá no lo sea durante este periodo corto del gobierno de Noboa. Hay dificultad para en un año y medio salir de una situación que casi se ha convertido en una situación estructural. Claro que sí, pero siempre se pueden hacer esfuerzos para mejorar, así sea de forma segmentada, condiciones de empleo de la población en distintos ámbitos, sobre todo de la población más joven. Eso va a depender de si Noboa continúa o no por la misma línea de política económica que ya lo han hecho Noboa y Lazo. Cuando uno ve que Noboa tiene como asesor a Dajic, entonces se preocupa, porque la postura de Dajic claramente, públicamente, ha sido durante toda su vida plantear restricción, contracción, ajuste, privatización, que son políticas que van obviamente en contra de la generación de empleo. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle. Buenos días. ¿Qué sentido tiene que en los últimos días o semanas de gobierno de lo que le queda al señor Lazo, a través de finanzas, que además me parece que el término que está utilizado no es el que corresponde, decreta un nuevo momento de austeridad en el sector público? Es decir, no contratos de última hora. Bueno, los contratos ya están en marcha, ya los firmaron hace rato, pero resulta que ahora que ya están de salida dicen no más contratos de última hora, no pago de horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando es justamente esa suerte de austericidio la que nos ha conducido, por ejemplo, a vivir la ola de violencia que tenemos, cuando hay una policía que ha terminado empujando patrulleros y sin contar con municiones, armas o chalecos. Mire, esa es la línea que ha venido teniendo el gobierno. Como usted bien lo ha llamado, es un austericidio que además es a dedo, ¿no? Es austericidio con la gente que más lo necesita y es bastante expansiva con los más poderosos, porque en el contexto de una economía en crisis, en el contexto de una economía con tan alto empleo inadecuado,
Vemos que, por ejemplo, las ganancias de los bancos siguen siendo extremadamente altas. Vemos que el gasto tributario para los sectores más pudientes de la población, tanto en términos de empresas como en términos de personas, sigue siendo extremadamente alto. Son 6.000 millones de dólares en gasto tributario aproximadamente, donde la mayor parte de ese gasto se lo destina a empresas o a personas que tienen los niveles más altos del ingreso en la economía. Entonces digo, es un austericidio a dedo para la mayoría, pero no para esa minoría sumamente privilegiada, que no será más allá del 0.1, 0.2% de la población. Entonces, si esa es la línea, va de la mano con lo que ya ha venido haciendo. Ahora, vale decir también que no solamente es esta postura de afectar a empleados públicos, trabajadores y tal, sino que también tiene que ver con la ineficacia, con la ineficiencia del gobierno de Lazo, que ha sido un fracaso absoluto, el momento de asignar y ejecutar los dineros públicos. Por ejemplo, estamos ya casi al terminar el año y la inversión pública apenas se ha ejecutado por encima de la mitad. El gasto público, el presupuesto, apenas se ha ejecutado en unas 2/3 partes, poco menos incluso, y ya casi se está terminando el año. Entonces también tiene que ver con una incapacidad, con una ineficiencia gigantesca en la ejecución pública, y eso por supuesto también ha golpeado en la economía. Por eso el Ecuador sigue siendo de los países de América Latina que post pandemia tiene las tasas de crecimiento más bajas. Acuérdese usted que en la campaña del 2021 Lazo decía, tenemos que cuidarnos de quieren hacer al Ecuador como Venezuela. Bueno, el Ecuador está creciendo muy por debajo de la tasa de crecimiento que tiene Venezuela. Ujú. Terrible. Economista Borja, ¿qué refleja ese 54.4% de personas que viven en la informalidad? Una incapacidad para generar empleo, y le pregunto esto porque el presidente Lazo, que tiene que terminar su mandato de forma anticipada por la muerte cruzada, ofreció millones de empleos, y en su último discurso a la nación él aseguró que se habían creado 500.000 empleos. Me parece que son crear al menos 1 millón de empleos lo que le ofreció, y dijo en su último informe a la nación que ha creado 500.000. Una cifra que luego varios expertos empezaron a rebatir porque tiene algunos matices y no se compadece con las que muestra el IES, por ejemplo. Este 54.4% de personas que viven en la informalidad quiere decir que no tienen un trabajo adecuado. El presidente electo ha dicho que para enfrentar esta situación del desempleo se va a dar posibles incentivos tributarios a empresas nacionales y extranjeras para que contraten mano de obra nacional, algo parecido a lo que ya en su momento también ofreció el presidente Lazo. Además de estimular la creación de la pequeña y mediana empresa, promover la inversión en sectores estratégicos como la tecnología, agricultura, energía renovable, entre otros, y fomentar la formación profesional. Con esas herramientas o con esas propuestas que estuvieron en la campaña del presidente ahora electo, ¿se puede contrarrestar esta situación o no? Sí se puede, claro que sí, Licenia. El tema es que vayan de la mano estas propuestas que son fantásticas: apoyo a la mediana y pequeña empresa, generación de empleo por segmento, incentivos tributarios para quienes contraten nuevos empleos, nuevas personas, por supuesto. Ya, el tema es que le plantean estas propuestas de carácter productivo, de carácter más estructural, si usted quiere, y del otro lado le están planteando una política de corto plazo que va en contrasentido. Es como que usted dijera, yo quiero tomar mi carro y quiero irme de Quito a Ambato, pero no le voy a poner gasolina. Entonces, usted toma su carro, se siente en su carro, no tiene gasolina, no puede caminar. Entonces, si usted plantea políticas expansivas en la producción y en el empleo, tienen que ir de la mano con las políticas de corto plazo. ¿Y qué escuchamos? Por eso le digo, me preocupa que si el asesor económico principal de Novoa es Dajic, Dajic está planteando disminución del gasto público, disminución de la inversión, eliminación de subsidios, privatización. Eso va en contrasentido de políticas más estructurales. Ahora, ¿qué debería hacer el nuevo presidente? Alejarse, por supuesto, de las políticas de austeridad y de ajuste, alejarse y generar programas específicos. Y eso implica intervención del Estado de manera directa, intervención a través del crédito público, intervención a través del gasto tributario específico y orientado a las empresas que generen empleo. Significa inversión pública. Recordemos, por ejemplo, un programa emblemático del presidente de Chile, Lagos, que generó empleo a través de inversión pública
ejecutada por gobiernos locales en obra pública destinada a la generación de empleo para segmentos que se encontraban seriamente deprimidos en las localidades. Hoy en el Ecuador tenemos lo mismo, tenemos provincias, tenemos cantones, tenemos sectores de la economía local, territorial, que están muy deprimidos. Si no se focaliza, y ahí sí vale la palabra, la intervención del Estado para esos sectores, difícilmente usted puede crear empleo si del otro lado, macroeconómicamente hablando, continúa la política de austeridad. Economista, en el caso del nuevo gobierno de Daniel Noboa, más allá de la presencia de Alberto Dajic, ¿qué tal que, digamos, nos dejamos llevar simplemente por el prejuicio que nos provoca ver la imagen de Dajic, lo que él representa, el neoliberalismo más radical, quien empujó en su momento, por ejemplo, tesis como la de privatizar empresas públicas, sectores estratégicos y demás? Y resulta que Noboa, por su afán de reelegirse en 2025, porque él ya lo ha dicho, ha sido manifiesta esa intención además, ejecuta un plan de gobierno en lo económico más pragmático, mucho más pragmático, y atiende las cosas más urgentes. Viene un fenómeno del Niño, estamos, digamos, atravesando una etapa complicada, noviembre y diciembre, viene el invierno también, la Navidad, y vimos que su campaña fue bastante clientelar, muy generosa fue su campaña. Va a tener no solo el Estado para administrar, sino también todo el backup que viene detrás de él, que es la Corporación Noboa. Entonces no le va a resultar muy fácil, por ejemplo, ir a provincias de la costa que hoy, hasta hoy al menos, son más afines a la corriente progresista cercana a la Revolución Ciudadana, en donde probablemente sean los más afectados por el fenómeno del Niño, las inundaciones, etcétera, y el señor Noboa llegue con avena, con arroz, con aceite, con colchones, muy al estilo de su papá y muy al estilo de las brigadas que lideraba en esta campaña la señora Anabela y la señora Lavinia, y sea pragmático y logre hacer lo que a Lasso, probablemente por su condición física, de salud, o incluso por la forma en la que ve el país desde una burbuja, no le dio la gana de hacer, y Noboa aplique más un pragmatismo como el que yo le cito. Bueno, ese es un pragmatismo de muy corto plazo y más que pragmatismo es caridad. En una economía en la que está seriamente deprimida de forma estructural por el crecimiento detenido, por los niveles de empleo adecuado muy bajos, por la incapacidad para generar nuevos productos, nuevos mercados, baja tecnología, etcétera, que ha sido además una destrucción institucional y del tejido productivo durante 6 años. Llegar con este tipo de acciones pueden ser, como usted dice, pragmáticas en el muy corto plazo. La avena se acaba, la bolsita de arroz se acaba, entonces esa no es la salida. En algunos sectores podrá tener cierto apoyo. Yo no he visto nunca a un millonario utilizando plata propia para hacer este tipo de cosas fuera de campaña. Sería una acción humanitaria, una acción de caridad, como digo, plausible en cualquier caso, pero el Ecuador no necesita eso. Pero economista, es que yo le quiero citar algo, a propósito de lo que usted dice, y es verdad, o sea, Lasso también en campaña gastó toda la plata del mundo, ya cuando fue presidente, excepto, no sé, si es que en realidad pagó la remodelación del Palacio de Carondelet con su plata, ¿no? En ese rooftop que ha construido ahí en la terraza. Pero Noboa se posesiona. Diciembre. En enero es año preelectoral. Y en enero arranca la nueva campaña, incluido Noboa como precandidato. Entonces, ¿seguirá la Feria de la Alegría? Bueno, ojalá siga una Feria de la Alegría que no ha habido en el Estado desde hace 6 años. Ojalá empiece, digamos. Es decir, ¿cómo debería ser esto? Ejecutando adecuadamente el presupuesto del Estado. Mire, ¿cuántas veces se repite en el Ecuador no hay plata, en el Ecuador no hay plata? No, hay el dinero, pero se ejecuta para determinados sectores y no para la mayoría de la población. Como le decía hace un momento, puede verse las estadísticas del propio SRI en cuál es el gasto tributario, a dónde va. Básicamente va al quintil, al percentil más alto de la población, no a la mayoría. Entonces, la forma, si Noboa quiere ser reelecto,
en el 2025 es ejecutando el presupuesto, es generando inversión pública, es atendiendo las condiciones más graves del desempleo que tienen sobre todo los jóvenes, es atendiendo a las localidades y territorios que hoy día están más deprimidos que el resto de la economía, y eso lo puede hacer con política pública. O sea, no necesita incluso, si usted quiere, el sacar dinero de su bolsillo. Con una buena política pública, con una buena política económica, con una focalización hacia los territorios, sectores, segmentos, grupos sociales más deprimidos, le es suficiente. Ahora, si adicionalmente quiere poner plata propia, muchas gracias, pues. Y si son bolsitas de arroz, de avena, muchas gracias. Pero ya digo, de forma sostenible, porque si es que solamente es eso, nada, seguiremos en un proceso de campaña y habrá gente que le crea y habrá gente que no. Ahora, en una condición de un Ecuador que además está atravesado por un problema gravísimo de inseguridad, una de las expectativas mayores que tiene la gente es que haga algo al respecto. O sea, que por ejemplo ya no veamos esas imágenes que usted mismo señalaba de policías empujando el patrullero, de carros de policías sin llantas, sin aceite, motos que no sirven para nada, equipamiento policial nulo, etcétera. También ese es un tema sumamente importante que ha generado expectativa en la población, que tiene que ir de la mano además con el otro elemento fundamental, que es el de la recuperación de la dinámica económica. Además de lo que hemos conversado, economista Borja, ¿en qué condiciones recibe el nuevo gobierno, el gobierno de transición que lo va a presidir Daniel Noboa, en términos de inflación, por ejemplo, de pobreza extrema, de déficit? No le va a ser fácil, definitivamente los indicadores no le son favorables. Bueno, no les son favorables, pero tampoco es que son tan desfavorables. Lo que ha pasado acá es que deliberadamente ha habido una política pública que ha destruido la economía, ha destruido el tejido productivo, ha destruido la inclusión social de manera dramática. La pobreza llegó a subir en el gobierno entre Moreno y Lazo a otra vez cerca del 30%, cuando había quedado en el año 2017 en el 22%. Ya no teníamos de indigencia, teníamos muy baja, alrededor del 8% en el 2017, volvió a subir al 11%, indigencia. Es decir, los indicadores sociales se han deteriorado seriamente en estos 6 años. Sí, es verdad, pero las condiciones para un año y medio de gobierno no son tan malas comparadas con los que han tenido Guillermo Lazo, por ejemplo. Ahora, claro, va a haber, por ejemplo, desafíos como los que tienen que ver con el aumento de los pagos de deuda que tiene que hacer el próximo año, ¿no? Pero si es que existe una orientación adecuada en la línea de política económica, una capacidad de negociación con los acreedores del Ecuador, gobiernos especialmente multilaterales, que lo ha dicho, que lo podría hacer y lo podría hacer efectivamente, si es que hay esta orientación, puede ser un momento difícil, ¿no? Por todo lo que estamos diciendo en términos de empleo, de pobreza, de dinámica económica, etcétera. Puede ser que sea capeado este temporal difícil, no, si es que hay esta línea. Ahora, claro, si es que dos elementos, uno, el fenómeno del niño es muy duro, que parece que no. He oído a varios expertos que dicen que va a ser un fenómeno del niño no tan drástico como en otros momentos. Ojalá sea así. Y el otro elemento, la inseguridad, logran ser de alguna manera gestionados por el gobierno con los temas de riesgo, con los temas de asignación de inversión y gasto para, por ejemplo, los sectores campesinos de la costa, que van a ser los más golpeados. Si pueden ser gestionados, y lo mismo en el ámbito de seguridad, podría el nuevo presidente mostrar logros que no lo ha mostrado Lazo, y es fácil hacerlo además, porque además un gobierno como el de Lazo, que ha sido un fracaso, si es que un poquito, marginalmente, Noboa logra mostrar algo mejor, bueno, la población dirá, en poco tiempo el presidente Noboa lo ha logrado. Más todavía cuando veo yo que existe voluntad, por ejemplo, del bloque legislativo de la Revolución Ciudadana de apoyarle desde la Asamblea, de decirle que va a apoyar todas las acciones que estén de acuerdo con los ofrecimientos de campaña, que estén de acuerdo con el cumplimiento de lo que él ha ofrecido en general al país y que hoy día necesita el país.
Si hay esa postura también legislativa, entonces, bueno, va a tener todo un aparataje, no solamente institucional, sino también, si es que logra hacer esta modificación, desde el Ejecutivo. Recordémosle a la ciudadanía, algo que siempre ha sido cacareado por muchos analistas del Ecuador, es súper presidencialista. Bueno, hoy día podría ser un beneficio que tiene el presidente, porque con ese súper presidencialismo el Ejecutivo tiene mucho margen de acción, y más todavía en tan poco tiempo de gobierno. Economista, el rol de la Asamblea, y ahí quiero plantearle una inquietud de carácter más técnico que usted, me imagino, nos va a ayudar a entender mejor, y es, al presidente Noboa le va a tocar trabajar con el presupuesto que deje establecido este gobierno. Entonces, esa podría convertirse en una camisa de fuerza para, por ejemplo, plantear lo que yo le mencionaba antes, el tratar de ser más pragmático y el de tratar de manera urgente solucionar todos los problemas que le deje heredando el señor Lasso a Noboa. ¿Qué pasa con el tema presupuesto? Que lo dejará, o lo debería dejar ya hasta finales de este mes, el ministro de Finanzas, en teoría, a la Asamblea que no tenemos, ¿no? Mire, en principio, digámoslo así, no va a poder solucionar todos los problemas que deje Lasso. Eso, digamos, como una premisa básica, porque no podemos engañarnos ni engañar a la ciudadanía, decir, no va a poder solucionar todos los problemas. No va a ser así. Hay 6 años de destrucción consecutiva y no se puede resolver en año y medio semejante destrucción en todos los ámbitos. Pero si Noboa se hace cargo de aquellos problemas que son más acuciantes para la población, de los que son más visibles, de los que más sufrimiento causan, y entre ellos, el más importante probablemente es el que tiene que ver con la tremenda inseguridad. Si él orienta su acción a resolver ese problema, que tiene que ver con lo inmediato, asignación importante para la policía, para el ejército, control del tema de las cárceles, equipamiento, etcétera, pero además la inseguridad no solo se combate con eso, con represión directa, que es necesaria en algunos sentidos, pero se combate también con oportunidades de empleo para aquellos sectores que ven en la economía criminal un espacio de solución de su problema diario. Entonces, tiene que ir de la mano con el otro ámbito que decíamos hace un momento, que es la recuperación de la economía, que es la generación de empleo, que es la inclusión de los sectores tremendamente excluidos en estos últimos años. Entonces, no tiene que resolver todos los problemas de esta gigantesca desestructuración y destrucción que ha tenido el país, no, sino focalizar sus esfuerzos hacia aquellas cosas que son las que más golpean a la población y las más visibles. Y solo ese hecho, si es que se orienta a ese tipo de esfuerzos con el nuevo presupuesto y con la acción gubernamental, con la acción pública gubernamental del Ejecutivo sobre todo, ¿no? Podría enfrentar estos próximos meses. Si a eso adicionalmente le acompaña una actitud, digamos, colaborativa de la Asamblea Nacional, que tendría que ser así, si es que el presidente está orientando sus esfuerzos a resolver estos problemas. Ahora, claro, si el nuevo presidente continúa con la misma línea de austericidio, de exclusión, de inseguridad, de destrucción institucional, obviamente la Asamblea no le puede apoyar. Y aquellos grupos de la Asamblea que le apoyen serán cómplices de la continuidad de una destrucción que ya viene 6 años golpeando al país. Ahora, economista Borja, en estos días se espera que se fije el nuevo salario, el incremento al salario básico unificado, que también deberá regir desde enero próximo, y el presidente Lasso ofreció llegar a los $500. En las centrales sindicales esperan que haya un incremento de al menos $100. No se conoce todavía si se va a hacer de 25 o de $50 para cumplir la palabra presidencial. Lo cierto es que tiene que haber un incremento y hay la expectativa de que al menos cubra el costo de la canasta vital, que llega a superar los $500. ¿Cómo mira usted esta situación? ¿De cuánto debería ser el incremento? ¿25, los 50 que esperan los $100 que esperan los trabajadores, o los 50 que faltarían para completar los 500 que ofreció el presidente Lasso? A ver, a propósito de esa pregunta, Licenia, ubiquemos, por ejemplo, un esfuerzo específico del gobierno de Noboa en recuperar la capacidad de consumo de los sectores más vulnerables. Uno de los problemas que está golpeando a la familia ecuatoriana, y es desde las clases medias hacia abajo, por ejemplo, es el alto endeudamiento de los hogares.
Alto endeudamiento de distintas maneras, con la tarjeta de crédito, con el chulco, que no se ha logrado recuperar, ¿no? Y acuérdense ustedes que Lazo lo prometió, dijo, voy a hacer políticas incluso personales desde el Banco de Guayaquil para disminuir el enorme endeudamiento de las familias. No lo ha hecho. No vuelve a prometerle eso al país. Bueno, ahí está un elemento clave microeconómico que podría aliviar la situación de los hogares ecuatorianos. Hay estudios que muestran que ha habido una disminución incluso en el consumo calórico de las familias. Y me estoy refiriendo a las ciudades más grandes del Ecuador, a Quito, Guayaquil, donde ha habido aumentos de la desnutrición infantil, por ejemplo, y del consumo calórico de las familias por la incapacidad de consumo que han tenido en este proceso recesivo. Ahí tiene usted un elemento clave. Y junto a eso, por ejemplo, está el aumento del salario. Evidentemente, el aumento del salario formal será para aquellos trabajadores que están formalizados. O sea, para esos trabajadores que representan el 36%, de acuerdo a las cifras del INEC, del empleo adecuado, que siguen siendo 1 de cada 3 personas. Pero bueno, ya es un alivio porque se puede convertir en una forma de acarrear, ¿no? Acarrear recuperación económica, porque si aumenta el consumo de las familias, hay más producción, hay más empleo, etcétera. Ahí tiene usted una medida concretísima que podría tomarla el Ejecutivo, no necesita la Asamblea Nacional, es una acción gubernamental del nuevo presidente. Veamos si la toma, veamos si la toma. Van a ver las voces que dicen, no, en el Ecuador, ¿cómo se puede incrementar el salario si es que eso afecta a la competitividad? Bueno, el Ecuador en este momento es un país alicaído en términos de producción. Está a la cola de América Latina en la recuperación. Es una necesidad generar política expansiva hacia allá, golpes efectivamente en determinados elementos de la competitividad que podrían ser capeados de otra manera y no necesariamente cargando siempre el esfuerzo sobre las espaldas de los trabajadores. Ahora, a mí más allá del tema, y vuelvo nuevamente al asunto de Dajik y el nombre y la imagen, lo que representa él, una cosa que sí me genera mucha inquietud es y preocupación, por supuesto, es vivir nuevamente una segunda parte de un gobierno de empresarios, economista. Con Lazo se pensaba que brillantes empresarios, prominentes, exitosos empresarios, que además ganan muchísima plata como banqueros, lo que sea, no iban a entrar a robar. Primero que ese famoso relato se cayó por sí solo, ¿no? Ya vimos todo el escándalo en las aduanas, lo que ha pasado con Danilo Carrera, con Cherres y con todos los escándalos de corrupción, Luque, que anda por los techos fugado después de haber administrado empresas públicas y una cartera de 14,000 millones de dólares. El gobierno de los empresarios, que era como lo vendían a Lazo, fracasó. Tiene quebrada la telefónica, tiene quebrada las hidroeléctricas, tiene quebrado el Estado. Hoy podría ser la segunda parte de un gobierno de empresarios. De hecho, ya se ha confirmado que la señora Sommerfield, que viene del sector aeronáutico, turístico, qué sé yo, en sus manos creo que quebró una aerolínea que es Aerogal, va de canciller. Entonces del señor Wong, bananero, va al Ministerio de Agricultura. ¿Cuánto y qué podría cambiar si es que seguimos con ese perfil de administradores de lo público, que siguen saliendo de empresas privadas, que lo único que buscan es justamente el bienestar de sus empresas y no precisamente del sector público? Mire, Alexis, en el Ecuador tenemos empresarios que son realmente emprendedores, que son innovadores, que logran penetrar con sus productos en mercados sumamente difíciles, empresarios ecuatorianos que están colocando productos en Nueva Zelanda, en el Japón, en Europa, ¿no? en países que tienen unas exigencias de consumo extremadamente altas. Esos empresarios ecuatorianos que han logrado impulsar en su momento productos complicados, ¿no? Como las flores, como el café, como el cacao de alta calidad, como los nuevos productos industrializados, que hacen todos los días unos esfuerzos sobrehumanos para enfrentarse a la burocracia que torpedea, complica, etcétera, a través de procedimientos a veces innecesarios y más todavía cuando tiene usted esquemas de liderazgo neoliberal que lo que hacen es contraer la capacidad incluso de gestión del sector público, que para conseguir una licencia o una cédula o un pasaporte usted tiene que pasar por un vía crucis. Esos empresarios no han gobernado el país. Simplemente ellos han estado como parte de los excluidos de este gobierno, entre comillas, de empresarios, que de empresarios no tiene nada. Lo que ha sido es un gobierno de rentistas
de gente que fue a utilizar las palancas públicas, el poder público, el dinero público incluso, para conseguir beneficios específicos para ellos y para su grupito. Y que entonces sí, ellos sí han logrado beneficios muy altos para un minúsculo grupo de buscadores de rentas, sobre todo en el sector bancario y financiero, excluyendo incluso al sector empresarial más capacitado, más dotado incluso de ese espíritu de búsqueda del emprendimiento, que este grupo de gente que ha manejado el país no lo ha tenido. Entonces, si es que el gobierno de Novoa va a ser una continuidad de ese tipo de, entre comillas, empresarios, que como digo, son más bien buscadores de rentas, simplemente el resultado va a estar al canto, porque hacer lo mismo y buscar resultados diferentes es definición de locura. Entonces, si él va a continuar por esa línea, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Ahora, él tiene la oportunidad gloriosa, digámoslo así, de modificar esa conducta, porque ya se ha visto que con esa conducta de política económica se destruye un país. Ganan unos pocos, unos poquísimos, sí, y ganan mucho, pero el resto de la población está en una situación de mayor exclusión, de mayor dificultad, de mayor sacrificio. Entonces, el Ecuador se ha convertido, si ustedes quieren, en un laboratorio del fracaso de ese tipo de políticas, y el nuevo presidente, incluso por pertenecer a una nueva generación, podría tener la oportunidad de evitar que eso suceda. Pero si va a permitir que le presionen y le impongan asesores y le impongan a personas que pertenecen a lo mismo, difícilmente va a poder dar un salto. Ojalá no sea así. Ojalá no sea así por el bien del Ecuador en estos próximos año y medio que todavía tenemos que transitar. Muy bien, muchísimas gracias, economista Borja. Un gusto conversar con usted, muy gentil. Gracias a Un ustedes. Un abrazo, buen día. economista, gracias. Hasta luego.